Hola, somos el equipo STAR, conformado por Mayra Blasco, Henry Holbach, Illanes Melanie, Molero Luciano y Pitot Javier. En esta ocasión vamos a hablar de la presión hidrostática. Bueno, el camino a recorrer es el siguiente. Primero vamos a conocer qué es la presión hidrostática, la fórmula o también llamada ecuación fundamental de la hidrostática. Vamos a ponerlo en práctica con 2 experimentos. Y por último vamos a conocer el principio fundamental en el que se basa. Bueno, sabemos que la hidrostática es la rama de la mecánica que se especializa en el equilibrio de los fluidos. Por lo tanto, la presión hidrostática es la presión o fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar sobre un cuerpo sumergido en él. La ecuación basada en el principio fundamental de la aerostática nos dice que la presión sobre el objeto sumergido es igual a la presión atmosférica, que es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. Esta, a nivel del mar, tiene un valor de 101.325 pascales. Todo esto sumado al producto de la densidad del líquido, que está en kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la profundidad a la que está el objeto, que es en metros. Por lo tanto, la presión sobre el objeto sumergido también nos quedará en pascales. Lo que ocurre es que el fluido genera presión sobre el fondo, sobre los laterales del recipiente y sobre la superficie del objeto introducido en él. Dicha presión hidrostática, con el fluido en estado de reposo, provoca una fuerza perpendicular a las paredes del envase o a la superficie del objeto. Bueno, para este experimento de presión hidrostática vamos a utilizar una botella llena de agua sin su tapa y un recipiente para que caiga el agua. Vamos a realizar 3 agujeros en la botella, uno en el medio, uno más arriba y uno más abajo. Bueno, como se puede observar, el agujero que está más abajo deja salir el agua con más presión porque, como hemos visto, la columna de agua que está sobre este agujero es mayor que la que está por el agujero que está más arriba. Entonces tiene más presión. Podemos apreciar que en el agujero de más abajo sale con más presión, en el del medio poca presión y en el de arriba menos presión todavía. Este es otro experimento para explicar la presión hidrostática. En este vamos a utilizar un bol con un poco de agua, una tapita que flote en el agua, algodón, alcohol y un vaso de vidrio. Lo que procedemos a hacer es poner el algodón dentro de la tapita de plástico, echarle unas gotitas de alcohol y luego vamos a dejar que flote en el agua. Con la ayuda de una vela y un encendedor vamos a encender el algodón embebido en alcohol y por último le vamos a poner el vaso encima. Lo que se puede apreciar es cómo las paredes de este fluido ejercen presión sobre el vaso de manera perpendicular a dicho vaso, por lo que se genera una mayor presión en el fondo del recipiente y el vaso gana la capacidad de poder levantar el recipiente con el fluido. Una consecuencia de la ecuación hidrostática es el principio de Arquímedes, el cual establece que cualquier cuerpo inmerso en un fluido es empujado siempre verticalmente hacia arriba por el fluido y a esta fuerza se le llama fuerza de empuje, la cual, según el principio de Arquímedes, tiene una magnitud que es igual al peso del volumen del fluido desalojado por el objeto. Además, como
se dijo anteriormente, esta fuerza actúa verticalmente hacia arriba y su línea de acción pasa por el punto donde se encontraba el centro de gravedad del fluido desalojado. Bueno, la fuerza de empuje está dada por la siguiente ecuación, que es la densidad del líquido por la gravedad por la altura h2, que es la que está por abajo, menos la altura 1, que es la que está por arriba, o sea, de la superficie del líquido hasta el objeto, por el área del mismo. Esto es igual a lo cual es igual a, bueno, el volumen del líquido, o sea, la densidad del líquido por la gravedad, por la altura, que sería esta, la altura del líquido desplazado, por el área, que sería el volumen del líquido desplazado. Acá tenemos lo que decía, el volumen es igual a h por a, que sería la altura, sería esta altura, por el área. Entonces nos da que la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen. Lo cual, sabiendo que el volumen se puede obtener con la masa y la densidad, tenemos que la masa, entonces, es igual a la densidad por el volumen. Siendo esto, entonces, que la fuerza de empuje es igual al peso del líquido desplazado. Bueno, una aplicación muy utilizada del principio de Arquímedes es el cálculo de la densidad de un sólido, como por ejemplo teniendo un cuerpo rectangular que pesa 90 newton en el aire y 72 newton dentro del agua, sumergido totalmente. Se pide que calcule la densidad del cuerpo sabiendo que la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. Como primer paso hallamos el empuje hacia arriba del cuerpo, que ejerce el líquido hacia el cuerpo, que sería el peso aparente menos el peso en el aire. El peso aparente es el peso que aparenta tener el cuerpo en el agua. Sería 90 menos 72 newton, que es igual a 18 newton. Luego con esto podemos calcular la fuerza de empuje, recordando lo anterior, donde tenemos que la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen del líquido desplazado, que sería igual al volumen del cuerpo rectangular, el cual es la masa del cuerpo sobre la densidad del mismo. Entonces tenemos que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la masa del cuerpo sobre la densidad del cuerpo. Masa por gravedad es igual a newtons, con lo cual podemos despejar la densidad del cuerpo y obtenemos la siguiente ecuación, donde resulta que la densidad teniendo en cuenta esto, la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la masa del cuerpo, lo cual son los newton, sobre el empuje. Tenemos que la densidad del cuerpo, o sea, la densidad del líquido, que es el agua, son 1000 kilogramos por milímetro por metro cúbico, por los 90 newton sobre 18, lo que nos da 5000 kilogramos sobre metro cúbico, que sería la densidad de nuestro cuerpo.